Hola, buenas Em, tardes a todos. bueno, creo que uno ahí Culpables de que yo esté acá hoy equipo día es y José Porta, a miembro. estas 100 participantes en este Zoom. Créanme que sé que estamos todos agotados del Zoom y estamos viviendo momentos muy difíciles, de mucha incertidumbre, hemos pasado mucha pena. Así es que no doy para nada por sentado que estén acá hoy día queriendo conversar conmigo. Estoy realmente muy tocada. Eh, bueno, creo que uno de los culpables de que yo esté acá hoy día es José Porta, miembro de la comunidad empresaria, quien me contactó con Isra y nos juntamos a conversar con Isra y Isra dice, che, dame una conferencia y la verdad es que yo dije, pero Isra, yo no soy experta en nada, yo no sé de qué hablar, no tengo idea de qué hablar. Y estuvimos ahí pimponeando para acá, para allá, y me di cuenta que, bueno, más vergüenza me da que después de mí la siguiente charla la dé un candidato al premio Nobel. La verdad es que soy una mujer chilena, madre de 5 hijos, estoy muy ocupada, estoy terriblemente afectada con lo que está pasando en mi país y en Latinoamérica, y muy sobrepasada por el homeschooling que le llaman ahora, que en esta, estudiar a distancia. Menos mal que las clases son en la mañana, así que ahora tuve un respiro. Y no soy experta en nada. Bueno, estudié Derecho, estudié Comunicaciones, pero mi vida laboral ha estado bastante interrumpida por la maternidad, pero ahora, bueno, los 40 son los nuevos 30, he podido retomar, también muy de la mano de Nicolás Shea, mi marido, que es una tromba de mar, como le decimos, y un emprendedor serial que finalmente me hizo romper el pacto de sangre que teníamos de que nunca íbamos a trabajar juntos. Y eso de trabajar juntos vino cuando se nos ocurrió el tema de Cumplo, que es una plataforma de crowdfunding que decidimos, un modelo que ya existía en Inglaterra y en Estados Unidos, y decidimos traer a Chile y sabíamos que íbamos a tener una gran resistencia del establishment. Y como yo tenía ciertos conocimientos en comunicaciones, este hombre me engatusó y eso me hizo ser emprendedora a los 30 y tantos, por primera vez. Como les He digo, tenido no la soy gracia y la experta en suerte nada, de así que experto, porque bueno, todos váyanse a tenemos hacer hacer algo más interesante. Yo lo que sí les puedo decir es que soy muy, en Chile decimos busquilla, muy curiosa, me gusta mucho estudiar, llevo 10 años estudiando psicología, no en la universidad, sino que asistiendo a clases de psicología, me interesa mucho la filosofía, y desde lo que hago como presidenta del Sistema B he tenido la gracia y la suerte de poder seguir profundizando, porque bueno, todos tenemos nuestras angustias existenciales, todos queremos que nuestro trabajo tenga sentido y todos tenemos cierto anhelo de trascendencia. Y, y ese anhelo de trascendencia en momentos como estos, como los que estamos pasando, en un momento como diría eh, se me olvidó el nombre, Stefan Zweig, en uno de sus libros que lo nombró los momentos estelares de la humanidad. Este es un momento estelar de la humanidad y yo lo veo a cada momento. Y bueno, no quiero ser ninguna charlatana, así que eso, todo mi primer disclaimer, no quiero ser charlatana, no soy experta en nada, soy busquilla y como cualquier hija de vecino, he estudiado temas que a mí me han movido, que son hartos. Entonces, cuando conversábamos con Isra, dije, Isra, no tengo nada de qué hablar de lo que sea experta, no puedo mostrar gráficos, pero quizás, si tú realmente insistes en tenerme en este encuentro, que para mí obviamente sería un honor, porque quiero mucho a Argentina y tengo muchos amigos muy queridos en Argentina, quizás yo podría compartir 4 ventanitas, le pusimos 4 ventanas que a mí me abrieron, qué sé yo, al propósito, al impacto, a una vida con más sentido, y también acá no quiero ser ni charlatana ni gurú, porque la gracia es que son 4 ventanas y que hay muchas ventanas en la vida, y que a mí me sirvió abrir estas 4 y que quizá, y eso es lo que quisiéramos comentar al final, ustedes puedan contar cuáles han sido esas ventanas. Así que sin más, voy a compartirles pantalla. Me esperan un segundito que encuentre la correcta. Aquí estamos. ¿Se ve?
se ve. Bueno, así que como les decía, con toda sencillez, acá simplemente vamos a hablar de 4 ventanas que de alguna manera a mí me sirvieron y que quizás a ustedes les pueden servir o que quizás los puedan incentivar a abrir estas u otras ventanas que puedan encontrar y no tengo ninguna otra aspiración que eso, que compartirlas con eso y con mucha alegría y como les decía, me siento muy honrada que estén gastando 1 hora de su largo día en pantalla conmigo y muy contenta. ¿Ah? Bueno, ¿cuáles son estas 4 ventanas? La primera ventana que a mí me impresionó y me marcó es la ventana de la empatía. Porque yo estaba viendo una película que se las recomiendo, que se llama Hannah Arendt, que es sobre la vida de Hannah Arendt. Ella fue una filósofa de origen judío que se exilió en Estados Unidos y que estudió muy de cerca todo lo que ocurrió con los juicios que se hicieron a ciertos patriarcas nazis después en Jerusalén, en la época de Ben Gurión. Y Hannah Arendt, bueno, es una de las mayores filósofas de la actualidad, ya fallecida, y ella tenía una frase que decía lo siguiente, decía, el mal germina en la apatía y no puede existir sin ella. Y esta frase a mí me abrió la cabeza y me dijo, oh, o sea, el mal no viene de seres perversos, no viene de gente así como gángster o personas así totalmente, digamos, corrompidas, sino que se genera de la apatía. Entonces, como me gusta ver la vida en positivo, digo, bueno, antes de estudiar la apatía, estudiamos la empatía. Entonces, ¿qué es la empatía? La empatía viene de patos y dice que es sintonizar con el estado del alma de otra persona. No significa estar de acuerdo, no significa pensar igual, pero significa entender por qué la otra persona piensa lo que piensa, por qué la otra persona siente lo que siente. Y la verdad es que, bueno, inmediatamente se me vino la empatía, obviamente, a mi vida personal, pero también a mi vida empresarial. Y me di cuenta que además la empatía era una palabra que estaba de moda, que muchas marcas querían ser empáticas, que muchas marcas querían ser percibidas como, o queridas, y como que se ponían en los zapatos del cliente. Entonces, así empezó un camino. Me encontré con este libro que se llama Wire to Care, en español se editó como Construir Empatía, y era una historia de miles de casos de cómo las empresas, cuando practicaban la empatía, se producía una serie de sinapsis que llevaban a la innovación, a un marketing más sano, a un ponerse en los zapatos del cliente y que la verdad traía muchas cosas muy buenas a la organización. Y bueno, entonces uno dice, bueno, y por otro lado, escuchar a toda esta gente del mundo del marketing y la publicidad que decía, no, si mi marca tiene que ser empática, mi marca tiene que generar cariño, afecto en los consumidores, etcétera. Entonces, ahí lo que fuimos pensando fue, bueno, si yo quiero que mi marca sea percibida como empática, para eso la empresa que trabaja con esa marca también debiera ser empática, porque la marca es simplemente una abstracción. Pero ¿sabes lo que me pasó? Que la empresa al final también es una abstracción. La empresa es un conjunto de personas, están reunidas en torno a un propósito y que producen ciertos bienes o servicios. Entonces la empresa también puede ser una abstracción. Entonces, en conclusión, si nosotros quisiéramos tener una marca o una empresa empática, no existe otra manera de que esa empresa esté formada por personas empáticas. No existe otra manera, porque lo otro es puro posicionamiento, pero es otra cosa ser para parecer. Y bueno, la empatía es un músculo, como muchos de ustedes saben, el ser humano nace cableado, como decía el libro, para empatizar. Y al ser un músculo, es un músculo que nosotros podemos fortalecer o que también podemos atrofiar. Ustedes seguramente han escuchado de estas famosas neuronas espejo con las que nacemos y que incluso está presente en los animales. O sea, hay estudios de monos, de simios,
que, por ejemplo, que les tiran un muñeco de un mono y que ellos creen que está muerto y que se ponen alrededor del mono y que lo velan y se abrazan y son capaces de sentir empatía. Y, y bueno, y para mí la verdadera gracia de la empatía es que finalmente la empatía es lo que nos permite construir comunidad. ¿Por qué la empatía nos permite construir comunidad? Bueno, por varias cosas. La empatía dicen que tiene tres aspectos: un aspecto cognitivo, un aspecto emotivo y un aspecto motivacional. Cognitivo, ¿por qué? Porque me permite tomar perspectiva y me permite ver un mundo más grande de lo que yo creía, más grande de lo que yo pensaba. Segundo, emotivo, porque me permite la sintonía, ser capaz de sentir con otros. Y en tercer lugar, el aspecto motivacional es porque si yo veo un mundo más grande del que yo pensaba y yo siento con el otro, lo natural es que yo me conmueva y yo me mueva a actuar en razón de lo que estoy viendo. Si yo no actúo, estoy involucionando. Entonces, acá hay una frase que no me la sé así literal, pero que la dijo Teresa de Calcuta, que decía que el gran problema de la empatía es que tenemos los límites de nuestra comunidad demasiado estrechos. Entonces, ese primer aprendizaje es cómo yo me ensancho, cómo yo agrando los límites de comunidad, para que no termine en las cuatro paredes de mi casa o no termine simplemente en mi barrio y pueda saltar quizás a mi ciudad, quizás a mi país y, ¿por qué no?, el mundo. Hay una frase muy linda en un poema de Gabriela Mistral que se llama La oración de la maestra, es un poema precioso, que ella le pide a Dios, porque es una oración, le dice: dame ser, dame ser más madre que las madres, para poder amar y cuidar como ellas, incluso lo que no es carne de mi carne. Hay una profundidad en ese verso, en esto de que nosotros como seres humanos estamos llamados a cuidar, y bueno, como, a lo mejor como ustedes saben, Gabriela Mistral ella nunca fue madre biológica, pero fue una tremenda profesora, una tremenda maestra, y ella pedía como maestra tener esa capacidad de ser más madre que las madres, y cuidar incluso lo que no es carne de tu carne. Eso para mí es la empatía, y eso para mí ha sido, como les digo, un descubrimiento y una primera ventana que me ha inspirado, me ha motivado y bueno, es un camino sin fin, pero también es un camino sin retorno. Que cuando uno ya empieza a mirar el mundo con los ojos de empatía y de que yo tengo que ensanchar mi mirada, ensanchar mi corazón y ensanchar mi acción, como que no hay vuelta atrás. Esa es mi primera ventana. Pero como nosotros nos hacemos trampa en el solitario, quizás valga la pena entender, porque nosotros vemos igual en el mundo que hay guerra, que hay, qué sé yo, que existieron los campos de concentración, que hay una contaminación galopante, que hay, qué sé yo, hay tráfico de personas, que no es posible que vivamos en un mundo donde hay tráfico de personas, que hay abuso sexual, que hay esclavitud, hasta el día de hoy todavía hay esclavitud, eso no lo podemos ignorar. Entonces, hay un gran psiquiatra que se llama Albert Bandura. Esos mecanismos de desconexión con la empatía me parecen súper interesantes a mí, porque la verdad es que uno se pilla haciendo, como les decía, trampa en el solitario. No conocía. El primero de estos mecanismos de desconexión es la justificación moral. Este psiquiatra, el típico caso, oye, en esta guerra eran ellos o nosotros, así que, ¿se acuerdan que les decía que la empatía se puede atrofiar? Segundo, varios mecanismos que llevan a atrofiar la empatía, la sanitización del disengagement, el uso de acá libremente como mecanismos de desconexión con la empatía. Por ejemplo, ¿cuáles son esos mecanismos de Chile hablamos de la empatía? Me parecen súper interesantes a mí, refiriéndonos a las personas que viven en la calle. Como les decía, yo entiendo que detrás de este concepto hay todo una. El primero de estos mecanismos de desconexión es la justificación moral. El típico caso, oye, en esta guerra eran ellos o nosotros, así que o atacábamos o nos mataban. Segundo mecanismo, la sanitización del lenguaje, el uso de eufemismos. El típico que yo me gusta citar es, por ejemplo, no sé si en Argentina es lo mismo, pero en Chile hablamos de las personas en situación de calle, refiriéndonos a las personas que viven en la calle. Yo entiendo que detrás de este concepto hay toda una construcción sociológica de que mejor decir que están en situación de calle, porque si no como que
eterniza esta situación de la persona en la calle, entonces que están en situación de calle. Sin embargo, a mí me parece un concepto que me aleja del dolor de esa persona y de alguna manera, no sé, a mí me conmueve bastante más el homeless que usan los americanos, como, que una persona sin casa, y me lleva a la realidad de una persona, tanto el trato que le damos a los inmigrantes. En su país estaban mucho más técnicos que por algo se utilizan, pero que no hacen sanitizar el lenguaje. Ya sanitizar el lenguaje, vamos alejándonos de lo del problema, del dolor. La tercera es la comparación ventajosa. Eso es muy típico de las guerras de drones. No fui yo, fue el dron el que y muchas veces uno escucha cosas tan duras como, oye, ¿qué tanto el trato que le damos a los inmigrantes? Si en su país estaban mucho peor. Eso es una comparación ventajosa. Es tratar como de acallar nuestra conciencia diciendo que antes estaban peor que acá. Por ejemplo, así es hasta ahora, otro tipo de esa manera, termina culpando a las guerras de drones, no fui yo, fue el dron el que mató, ¿ah? La minimización de los efectos, esto también es clásico en el tema de la contaminación. ¿Qué saco yo con reciclar si nadie más está reciclando? ¿Ah? Y el penúltimo es culpar a las víctimas. Esto es el clásico del abuso sexual, de decir que así es hasta ahora, vestida de esa manera, y terminas culpando a la víctima del ataque que sufrió. Y por último, la deshumanización de la víctima. Esto fue un clásico en la época cuando el tráfico de la esclavitud era legal. Incluso grandes pensadores, para de alguna manera minimizarlo, decían, oiga, y para el tema religioso, decían, no se preocupe si los esclavos no tienen alma. O también ocurrió en la guerra de Vietnam, cuando los soldados decían que no podían bombardear las aldeas, los hacían pensar que los niños que habían en las aldeas eran ovejas o eran animales, para que pudieran bombardear, digamos, tranquilos. Estos son los mecanismos de desconexión con la empatía y que creo que vale la pena comprenderlos porque también nos hace entender cómo funciona también nuestra, eh, digamos, esta minimización, esta trampa que nos hacemos jugando solitario a veces. ¿Mm? Y eso sería mi primera ventana, la empatía. Segunda ventana es la resiliencia. Y la resiliencia, yo llegué a la resiliencia porque a nosotros siempre nos explicaban que una de las ventajas de ser una empresa B, por ejemplo, estas empresas de triple impacto, era que solían tener eh, una mejor resiliencia en tiempos de crisis. Y bueno, ¿qué es la resiliencia? Como ustedes saben, es la cualidad física que tienen los cuerpos para doblarse sin llegar a romperse. Entonces se aplica también a la persona, se aplica a la comunidad y obviamente se aplica también a la empresa. Hay una frase de Viktor Frankl que me ha gustado mucho y que la ha ocupado como escudo en esta pandemia, que dice así, dice, es necesario vivir como si ya hubieses vivido una vez y pudieras vivir de nuevo la misma época, para que te sea posible plantearte cómo me gustaría haberla vivido. Espero que no más allá del 2022. Perdón, necesito que me cierren. Eso te da una fuerza, ¿ya? Te da una creatividad, porque la verdad es que yo no le quiero contar a mis nietos que pasé la pandemia en momentos enterrada en un sofá, uno viviera amargada por lo que estaba pasando y totalmente en desolación. Que te permita vivir la verdad como te gustaría contársela a tus nietos. Para mí, para conversarla con mi gran número de hijos, contarle a mis nietos que yo viví la pandemia, de cómo nosotros vamos a vivir esta pandemia, cómo vamos a hacer la diferencia. Eso te da una fuerza, te da una creatividad, porque la verdad es que yo no le quiero contar a mis nietos que pasé la pandemia. Totalmente en desolación. Sí, Leo. La verdad, ya, Isra, voy a es súper interesante para mí, para conversarla con mi gran número de hijos, como ya les contaron que tengo 5, de cómo nosotros vamos a vivir esta pandemia, cómo vamos a hacer la diferencia. Y acá, Espérame 2 segundos que estoy en una reunión, Dari, ya te veo. Ay. Isra, ¿te puedo pedir un favor ahora? ¿Tú lees bien? Sí, Leo.
Ya, Isra, es que estoy hablando mucho. Quería que tú leyeras esto, que es un mini cuento, un microcuento, que está en el libro de Boris Cyrulnik, otro de los grandes psiquiatras de la posguerra, un libro que se llama El amor que nos cura, y que tiene que ver con la narrativa en tiempos de crisis o la narrativa en la dificultad. ¿Te parece que, si quieres, yo hago los diálogos y tú eres el narrador? ¿Te parece? Bárbaro. Adelante. Yendo en dirección de Chartres, Pegui ve en un costado de la carretera a un hombre que parte piedras golpeándolas con un mazo. Su rostro expresa desdicha y gestos de rabia. Pegui se detiene y pregunta. Señor, sí. Sí, dale tú nomás. Señor, ¿qué hace? Ya ve usted, le responde el hombre. No he encontrado más que este ocio estúpido y doloroso. Un poco más adelante, Pegui ve a otro hombre que también se dedica a partir piedras, pero su rostro está sereno, sus gestos armoniosos. ¿Qué hace usted, señor?, le preguntó Pegui. Pues ya ve, me gano la vida gracias a este cansado oficio, pero cuento con la ventaja de estar al aire libre, le responde el hombre. Luego, más lejos, un tercer picapedrero aparece radiante de felicidad. Sonríe al demoler la masa pétrea y mira placenteramente las lascas de piedra. ¿Qué hace usted?, le interroga Pegui. Yo, responde el hombre, yo construyo una catedral. La piedra desprovista de sentido somete al desdichado a lo real, a lo inmediato, que no permite comprender otra cosa más que el peso del mazo y el dolor del golpe. Por el contrario, quien tiene una catedral en la cabeza transfigura la piedra y experimenta la sensación de elevación y de belleza que provoca la imagen de la catedral, de la que desde ya se siente orgulloso. Entonces, después de leer esto, y habiendo leído El hombre en busca del sentido y un par de libros de Boris Cyrulnik, hay uno que se llama Resiliencia y otro que se llama, como les decía, El amor que nos cura, podemos llegar a lo que se pueden llamar los ladrillos de la resiliencia. La resiliencia tiene que ver como es ex post de la crisis, es cómo yo viví la crisis, qué me dejó la crisis, cómo le conté la crisis a mis nietos. Entonces los ladrillos de la resiliencia que están estudiados precisamente en personas que pasaron la situación traumática de la guerra o de los campos de concentración, tiene que ver con que aquellas personas que después en la vida lo lograron. Me acabo de dar cuenta que no estoy con pantalla completa, así que ahora lo vamos a hacer. A ver, visualización, pantalla completa, ahí sí. Las personas que lo lograron después de esta situación traumática fueron las que desarrollaron estos ladrillos. Uno de los ladrillos fue la capacidad de colaboración y de interdependencia. Otros fueron los que tuvieron mejor capacidad de aprendizaje, los que innovaron, los que fueron creativos, los que tuvieron una narrativa, un sentido de propósito, como veíamos ahí en el cuento de los picapedreros, los que tuvieron resistencia a la presión y los que tuvieron actitud resolutiva. Estos son algunos de los ladrillos. Y hay uno que tiene que ver también con el sentido del humor y con la capacidad de perdonar, no menor. El sentido del humor, dice Víctor Frankl, que es lo que nos permite alejarnos de la tragedia por un momento siquiera. Y aunque uno no lo crea, él cuenta de episodios, chispazos, porque no da ni para episodios, de humor dentro del campo de concentración, que por un segundo, como decía él, nos alejaban de la tragedia. Esa es mi segunda ventanita, la resiliencia. A ver si ahí. Tercera ventanita, el diálogo. ¿Cómo llegamos al diálogo? Como ustedes saben, en Chile estamos viviendo un momento político y social bastante efervescente. Nos encaminamos a elegir a las personas que van a redactar nuestra nueva constitución. Tuvimos un estallido social, en fin. Y nos encontramos con una persona que se llama Alfredo Zamudio, que se los recomiendo quizás para otro diálogo, para otra oportunidad. Él es un chileno exiliado en Suecia, que creó el Centro Nansen para la Paz. Y él ha estado presente en conflictos en Kosovo, en Colombia, creo que en Siria,
ya ha desarrollado toda una metodología para el diálogo. Y una metodología muy sencilla y muy humana, sencilla pero profunda y difícil, no significa que no sea arduo, y que nos ha enseñado de alguna manera a dialogar. Como les contaba al principio, nosotros participamos de una corporación que se llama 3xI, Cultura del Encuentro, y pares improbables, de manera que hemos tenido sentados en la misma mesa a un lonco mapuche con a un empresario, a una persona rehabilitada a la cárcel, con el gendarme que de alguna manera lo conoció en la cárcel, etcétera. Y se han producido unos diálogos impresionantes. No tenerle miedo al diálogo. ¿Cuáles son lo que nos enseña Alfredo Zamudio del Centro Nansen sobre las cualidades del diálogo? Dice que para entrar en el diálogo es necesario la humildad, la integridad, la responsabilidad, incluir, el cuidado del otro. Miren eso que importante. Yo no sé si en Argentina las redes sociales están tan virulentas como en Chile, pero si tú cuando tú no entras en diálogo cuidando al otro, mejor no entres en el diálogo. Si no lo vas a cuidar, no entres en el diálogo. Escuchar, pero escuchar sin juicio. Ser capaces de desafiarnos mutuamente. Ser capaces de encontrar un lenguaje común que fomente la comprensión. Que el diálogo sea capaz de construir y reconstruir relaciones. Y además estar dispuesto al cambio. Si yo entro al diálogo simplemente para que tú cambies de opinión, mejor no entres al diálogo. Eso nosotros ha sido un aprendizaje arduo, difícil, y les recomiendo totalmente que inviten a Alfredo Zamudio a otro de sus diálogos, vale realmente la pena. Y bueno, paralelamente que estábamos en esto del diálogo, vuestro compatriota, el Papa Francisco, sacó una encíclica, comentarla junto con Alfredo, y la verdad es que es una encíclica dirigida a todas las personas de buena voluntad y que tiene un capítulo completo sobre el diálogo. Y él lo introduce así, mira, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. Y tiene acá una frase muy linda que dice: el diálogo persistente y corajudo no es noticia para nadie, no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Entonces, como ustedes comprenderán, el tema del diálogo en el momento que estamos pasando en Chile y el momento estelar de la humanidad que estamos viviendo es el tema que se viene, no tenerle temor al diálogo. En una parte de la encíclica también dice algo insólito, Francisco, dice que hay que llevar ternura al diálogo y hay que llevar ternura a la política. Y como que uno dice, imposible, o sea, la ternura y la política no caben en la misma frase. Es realmente muy lindo y creo que vale la pena también ahí profundizar, y ha sido otra de las ventanas, y nuevamente eso sí que uno no nace dialogante. Uno no nace dialogante, es un aprendizaje duro, que no termina y que uno siempre puede ser más dialogante. Entonces, realmente es infinito. Y por último, la cuarta ventanita, también es un poco disonante en estos tiempos, es la alegría. Me tocó leer una entrevista a un profesor que tuvimos en la universidad. Como saben ustedes, yo soy abogado, pero teníamos un ramo que era una coartada, en verdad, que se llamaba Lenguaje, Creación y Norma. Pero nunca hablamos de normas y lo único que hicimos fue leer poesía. Y fue, la verdad, un oasis en la carrera universitaria, una maravilla. Y este profesor, que se llama Ernesto Rodríguez, nos dio una entrevista, porque está bastante retirado, y él decía que para él la vida se resumía en la ética de Baruch Spinoza, que dice que se trata de hacer las cosas bien y perseverar en la alegría. Y la verdad es que en estos momentos en que la prensa, las redes sociales y todo no hacen más que exacerbar el dolor que estamos pasando, nosotros decidimos hacer una opción por la alegría. ¿Por qué? Porque, como dice Spinoza, la alegría y la tristeza son pasiones que nos aumente o nos disminuye la potencia o el esfuerzo de cada uno por perseverar en el ser.
Y en este minuto estamos combatiendo una pandemia, lo que estamos haciendo es perseverando en nuestro ser. Hace unos pocos meses también salió la noticia que en Japón se había creado el Ministerio de la Soledad. El Ministerio de la Soledad para combatir la soledad y la tristeza en las personas y bajar las tasas del suicidio. Si yo me pregunto, uno como en el lugar que nos toca, aunque sea como usuario pasivo de las redes sociales, si nosotros seguimos exacerbando la tristeza en nuestra sociedad, nos va a ir muy mal, lo vamos a pasar muy mal. Y además que uno puede constatar que si bien los diagnósticos a veces salen por el lado de la tristeza o la crítica, las soluciones al revés están siempre desde el lado de la alegría. Así es que por eso que esta es una de las 4 ventanas que nosotros nos hemos propuesto abrir y seguir abriendo y seguir profundizando. Esas son mis 4 ventanas en este tiempo de aprendizaje. Como les decía, nos han servido en lo personal, nos han servido en lo empresarial y en lo social. Uno al final tiene un rol social también. Y a mí me sirvieron, ojalá que a ustedes les sirvan, y me encantaría oír de ustedes si es que hay otras ventanas que les han servido, otras ventanas que les ha valido la pena abrir y que las podamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, me parece que la gente ya está haciendo algunas preguntas allí y de todas las ventanas que hablabas, me parece muy interesante todo. Bueno, estuvimos charlando en su momento. Me gustaría, así hasta que haya otras preguntas, nosotros tenemos en Comunidad Empresaria una vocación muy importante con respecto al diálogo. Creemos fuertemente que la capacidad de dialogar en forma simétrica, ¿no? En forma simétrica, los empresarios con los diferentes otros miembros de la sociedad. Me resuena mucho el tema este del diálogo y de la posibilidad de construir un mundo más grande. ¿Cómo lo vive Chile a este proceso, al proceso que están viviendo con tanta virulencia y este tema de llegar a niveles tan violentos? ¿Qué pasó con el diálogo allí? ¿Cuál fue la cultura del diálogo histórica de un país como Chile que tenía que tenía y tiene una vida poética? Y yo creo que la poesía es el gran dialogante de la humanidad. Cuando uno a la poesía, uno llega a la poesía, ¿no? Después de leer tanto, uno llega y se da cuenta que la síntesis de la poesía es tan importante. ¿Qué pasó allí, José, con la cultura del diálogo chileno? Es muy complejo, Israel, y acá sí que en esto no soy ninguna experta, pero yo siento que nosotros estábamos en un modelo económico que nos trajo muchas bondades, nos trajo mucho progreso intergeneracional. O sea, estamos hablando de personas que van a la universidad, que tienen un refrigerador, que tienen una casa, que tienen viajes, que tienen lo que sus padres o sus abuelos no soñaron para ellos. Pero nosotros, este solo modelo, o por sí solo, no fue suficiente. Tú no le puedes decir a una persona, tú estás mucho mejor que tu abuelo, tú estás mucho mejor que tu papá, porque este modelo además generó altísimas expectativas. Y yo creo, y esto es una opinión muy personal, que bueno, como dices tú, nos faltó poesía, nos pusimos un poco materialistas, un poco ganadores de más. La plata llega rápido, también no va aparejada a la cultura necesaria, y nos pusimos muy individualistas, muy individualistas. Y Chile nunca ha sido un país tan individualista. Yo creo que teníamos un poco secuestrada nuestra alma. Esto es totalmente una opinión propia. Y además miren, hay 2 cosas que yo creo que fueron particularmente dolorosas en este desarrollo rápido que tuvo Chile. Uno es el tema del crédito y otro es el tema de la educación.
En Chile, en muy pocos años, aparecieron muchas universidades e institutos de formación técnica que vendían, porque nosotros no tenemos educación universitaria gratis, hay un poco más de gratuidad cada vez, pero que vendían un futuro mejor, vendían una cantidad de carreras que después no tuvieron un campo laboral. Se mercantilizó en extremo y muy tarde nos dimos cuenta de eso y se creó una superintendencia para asegurar la calidad de la educación, pero hay una infinidad de personas que estudiaron una carrera, que sus padres se endeudaron y que después no tuvieron un campo laboral y terminaron de reponedores en un supermercado o finalmente en lo mismo que el padre, y el padre no quería que fuera taxista y mi hijo terminó manejando el auto igual que yo y en fin, una serie de cosas. En el tema del crédito, también, en Chile tuvimos un fuerte crecimiento del crédito de consumo. El crédito de consumo básicamente en todos, el retail, la farmacia, todo se podía comprar a crédito, sin ninguna educación financiera, sin ninguna... con una poca como moderación, entonces como toda la publicidad decía cómpratelo hoy, cómpratelo en 5 cuotas, además con ciertos abusos que se produjeron desde el punto de vista de la empresa. Esto es un tema que yo sí he estudiado por el tema de Cumplo, cómo finalmente la oferta terminaba siendo lo que uno terminaba pagando era tremendamente más oneroso que lo que decía la oferta, en fin. Entonces yo creo que acá hay un problema en el alma de Chile, hay un problema también de expectativas incumplidas, y específicamente en el tema del crédito y la educación. O sea, tenemos un país muy endeudado, la persona muy endeudada con el crédito consumo, y expectativas incumplidas en el tema del progreso de personas que, como les decía, hasta se endeudaron para estudiar y terminaron sin un campo laboral. Eso para mí, acá todos son generales después de la batalla, pero a mí no me extraña nada. O sea, cuando ocurrió el estallido social, para mí no fue una sorpresa, o sea, fue terrible, sí fue una sorpresa el nivel de violencia, fue una sorpresa la magnitud, pero la verdad es que cuando tú vives endeudado y debes 18 veces tu sueldo, o te endeudaste para que tu hijo estudie, para que tu hijo termine haciendo lo mismo que hacías tú, yo creo que esa frustración, y más unido al tema de las pensiones, y otro tema de esto, mucho de expectativas mal manejadas y también de muy poco diálogo, de muy poca educación y explicación de que esto no es que un día éramos pobres y al otro día somos ricos, es bastante más profundo que eso. Más encima con todos los temas propios de la modernidad, si esto no está pasando solamente en Chile. Está el tema de las minorías, está el tema de la inmigración, está el tema de los pueblos originarios, está el tema de la mujer. Entonces todo esto terminó explotando en un estallido que es muy difícil de explicar y de abarcar, porque como les decía, abarca muchos temas. Y al final las personas estaban protestando por cosas incluso contradictorias entre ellos. Algunos estaban por el medio ambiente, otros estaban por la mujer, otros estaban por mayor participación ciudadana, otros estaban por el tema del crédito, otros estaban por el tema de las pensiones, otros estaban por el fraude de la educación, etcétera. Pero a cualquier país le puede pasar. Están las redes sociales, está también un poco lo que va pasando en todo el mundo, o sea, pero el diálogo al final se quebró porque estábamos hablando lenguajes distintos. Teníamos un presidente hablando de que Chile era un oasis, y yo sé que a mí muchos argentinos me dicen, pero si ustedes son un oasis, ustedes no se dan cuenta de lo que tienen. Puede ser, pero las expectativas estaban a otro nivel. Puede ser que Chile efectivamente se destaque por sobre Latinoamérica, se destaque, qué sé yo, vamos segundos en vacunación, no sé qué, pero la gente no quiere un ranking, la gente no quiere una página de Excel, la gente quiere un relato. Quiere un relato y también quiere sentirse parte de que el progreso les llegó a todos. Y como decía el otro día un comentarista, que todos somos, que Chile es un país del cual todos somos accionistas. Y lo que le pasa a Chile, no perdemos todo o ganamos todo. Y esto, perdón, un poco desarticulado, no me esperaba esta pregunta, pero eso creo yo que es una parte de lo que puede explicar lo que pasó. Y lo que sí, siempre desde la esperanza,
se puede dialogar. Han salido muchos movimientos por el diálogo, salió un movimiento que incluye a muchos otros movimientos por el diálogo. Estamos todos muy conscientes de lo que pase en la Convención Constituyente, que algunos extranjeros nos dicen, este es un suicidio para Chile, tenía una constitución que funcionaba, los ingleses tienen un dicho que dice, if it works, don't touch it, o sea, si funciona, no lo toques. Pero bueno, es que no nos estaba funcionando. Creíamos que no estaba funcionando. Era funcional a cierta, qué sé yo, a tener una estabilidad económica, era funcional a que estaban las reglas claras, pero no era funcional a las aspiraciones de un país. Mucho Excel y poco Word, muy poco Word. Y poca poesía, siendo que tenemos 2 premios Nobel de poesía. Exactamente, sí, creo que esto siempre Chile es tan interesante, bueno, su historia poética y de diálogo, como decíamos. Hay una pregunta muy interesante también aquí de parte de Adela, que te pregunta, ¿cómo hacer cuando en el diálogo vos lo proponés realizarlo con estas cualidades que vos planteabas, pero el otro no está dispuesto a hacerlo de la misma manera? ¿Ustedes vieron el documental del pulpo en Netflix? El pulpo, mi maestro el pulpo. ¿Se acuerdan cuando el buzo, cómo el buzo se ganó la confianza del pulpo? El buzo se encontraba con el pulpo por supuesto era muy tímido y se escondía. ¿Y cómo lo hacía? Iba todos los días a ver al pulpo. Iba todos los días a ver al pulpo hasta que el pulpo lo reconoció. El pulpo terminó, voy a hacer un spoiler de qué termina, el pulpo terminó en el pecho del buzo. Forjaron una amistad, el hombre se pudo entender con el pulpo. ¿Cómo no vamos a ser capaces de entendernos entre nosotros? Yo creo que obviamente acá hay que construir una confianza. Yo creo que esto es mucho más cándido y mucho menos racional de lo que creemos. Yo creo que la única manera de dialogar es dialogando. Y para empezar a dialogar, acercarse. Como decía ahí Francisco en la encíclica, acercarse, reconocerse. Son puros verbos que sí los podemos llevar a cabo. O sea, obviamente no soy experta en nada, nuevamente, ni en diálogo, pero partamos por acercarnos. Partamos por saber quién eres, partamos por saber quién es el otro. Y yo creo que el diálogo desarma. Cuando hay una intención genuina de entender de lo que el otro siente, lo que el otro quiere, y de lo que el otro piensa, el diálogo así cándido, como decía, el diálogo desarma. Eso es por experiencia. Es difícil, pero partamos por acercarnos, porque no lo racionalicemos tanto, que cómo vamos a negociar esto, cómo vamos a terminar la guerra en Medio Oriente, no, racionalicémoslo. ¿Con quién tienes que dialogar? ¿Con el vecino? Ya, anda a tocarle el timbre. No vas a mejorar tu relación con tu vecino si no le vas a tocar el timbre. Bien, ahí creo que contesta la pregunta también de Barbie allí, que preguntaba acerca de cómo trabajar con la organización, ¿no? Y sin lugar a duda que no hay diálogo si no hay acercamiento, Y dime una pregunta final, ya que estamos en la última partecita. Una de las ventanitas que hablabas era la alegría. La alegría. Vuelvo nuevamente a la cultura chilena, a la cultura de una alegría importante, la alegría en defensa propia, también decía Neruda, ¿no? Y creo que es bien interesante esto. La alegría chilena, ¿cuál sería, si tendrías que tipificar o soñemos la alegría chilena y cuál sería nuestra alegría del entramado latinoamericano? Es una pregunta complicada, pero me encanta hacértela. O sea, ¿cuál sería nuestra alegría? ¿Cuál sería nuestra alegría, no? Isra, me siento en el psiquiatra. No sé, la verdad no tengo idea, pero déjame aventurarme. Yo creo que parte de nuestra alegría está en la naturaleza en Latinoamérica. Creo que la naturaleza, cuando uno puede salir y admirarla y contemplarla, eso es una fuente de alegría, de todas maneras. Y tenemos la naturaleza más espectacular quizás del mundo en ese sentido.
Creo que otra alegría está en la familia. En Latinoamérica todavía se conserva, no sé si llamarlo una tradición, una estructura, en que, bueno, ustedes que tienen tantos antecedentes italianos, la familia, ¿ah? De estar todos juntos, de que la familia es una fuente de alegría para todos. De hecho, no estoy hablando por hablar porque hay una encuesta sobre alegría en Chile, en que una de las mayores fuentes de alegría para el chileno sigue siendo su familia. Y es muy bonito, incluso para los jóvenes. Para los jóvenes, bueno, a nosotros nos critican que los chilenos no nos vamos nunca de Chile, que todos los que se van vuelven y que estamos siempre como echando de menos la casa. Bueno, es una fuente de alegría la familia. Y yo creo que también, a ver, no quiero que se malentienda, pero en la sencillez. Nuestro continente ha sido también azotado por la pobreza y yo creo que cuando somos más sencillos somos más alegres que cuando estamos complicados y muy materialistas y todo eso. Entonces, claro, como suena como terrible, los pobres son más felices, suena terrible si uno lo pone así, pero yo creo que quizás no la pobreza, pero sí como la sencillez, el saber contentarse con lo simple, eso sin duda es una fuente de alegría y al menos yo he tenido la suerte, gracias a mi rol en Sistema B, de conocer muchos argentinos, muchos colombianos, muchos ecuatorianos y brasileros, y como que hay una cosa transversal de la sencillez. Bueno, y ahí veo también ahí los amigos, sentirnos hermanos, bueno, esa hermandad que nos da el país y también el continente, yo también creo que es una fuente de alegría importante, que no se dan todos los continentes por lo demás. ¿Mm? Así es. Josefa, podemos quedar todo el día, toda la noche hablando. Queremos agradecerte fuertemente el tiempito que tuviste, sé de tu compromiso. Espero que te hayas sentido bien, que te hayas sentido bien con nuestra comunidad y agradecerle a todos que están allí mandando mensajes y compartiendo sus ventanas también y permitiendo la posibilidad de sentir esto de que es la hermandad con Chile, nuestro querido hermano país de Chile, y que realmente hemos aprendido tanto y tenemos tanto afecto por Chile, por su cultura, ustedes por nuestra cultura, y darnos cuenta que esas alegrías finales que acabas de plantear son esenciales. José, te esperamos por Córdoba apenas esto amaine y que podamos compartir ya en un almuerzo presencial que estamos armando apenas esto se ponga un poquito mejor y podamos abrir nuevas ventanas, José. Muchas gracias y bueno, te dejamos a vos la última parte, tu despedida. Bueno, nuevamente quiero despojarme de toda charlatanería y toda gurú porque no soy nada, pero realmente muy, muy agradecida que hayan estado esta tarde acá con nosotros. Hay hartas preguntas sobre la empresa, escríbanme, le voy a escribir el mail ahí para todos, ¿ya? Escríbanme, yo creo que acá hay algo bien que no lo dije, pero que finalmente junta las cuatro ventanas y las otras que podamos abrir y que se llama, no sé cómo se llama, la verdad, pero eh, tiene que ver con la autenticidad y con que nosotros somos la misma persona en todas partes. A mí cuando alguien me dice, no, es que yo como empresario, yo como padre, yo como ciudadano, yo creo que somos la misma persona en las tres partes, o debiéramos ser la misma persona en las tres partes. Entonces, si tú quieres ser un buen empresario, compórtate en tu empresa como te comportas en tu casa como buen padre o buena madre. O si tú quieres ser un buen ciudadano, compórtate como una buena madre de tu país, un buen padre de tu país. Entonces, eso de ser el mismo personaje en todas partes da mucha paz, da mucha alegría y realmente nos permite despojarnos de una cantidad de mochilas que cargamos sin ninguna necesidad. Y eso tiene que ver, creo yo, con la apatía, tiene que ver con la alegría, tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con el diálogo. Cuando uno se muestra tal como es, eh, realmente uno se despoja de muchísimas mochilas y de muchísima carga que no sirve para nada. Así es que, ¿cómo llevar esto a la empresa?
igual como lo llevarías donde tus hijos. ¿Cómo llevar esto a tu país? Igual como lo llevarías a tu empresa. O sea, ¿me entienden? Es la misma cosa. Creo que debiera, para mí algo tan obvio, que no hay que ponerse una careta. Entonces, cuando yo soy empresario soy un déspota, y cuando soy madre soy una madre amorosa. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa cuestión, esa disociación? Creo que es lo que nos está enloqueciendo como sociedad. Entonces, eso, cuidar en todas partes donde nos toca, en la profesión donde nos toca, en la empresa, en la sociedad civil, en la familia, cuidar de la misma manera a tu país. Creo que hace sentido, y como que a mí por lo menos me produce mucha paz y me acalla muchas angustias existenciales. Así es que nada, muchas gracias. Me muero de ganas de conocer Córdoba, así que les voy a cobrar la palabra y les voy a escribir acá el mail por si alguien tuviera una pregunta y yo se las pudiera contestar, porque la verdad es que no sé si se las pueda contestar. Le voy a poner acá. Esperamos tu mail allí, me estaban pidiendo allí tu mail, y también te digo unas preguntas por el chat, también la pones y después te las pasamos a ti. Y bueno, solamente agradecerle a todos los que participaron, y creo que esta última ventana que abrió allí José es muy importante. Yo siempre la considero que es una de las ventanas preciadas en lo personal, que es ser congruente, ¿no? Pensar, sentir y actuar de una sola pieza. Así que nuevamente gracias, un abrazo de corazón a toda tu familia hermosa y a toda la gente de Empresas B, de Sistema B y de la empresa de Triple Impacto de Chile y todo lo que. Así que muchas gracias a todos los participantes. Ha sido excelente, una nueva conversación trascendente, y lo esperamos en las próximas. Chao, José. Aplauso para ti. Realmente excelente. Gracias a usted. Un abrazo. El micrófono para todos, así. Saludamos todos. Muchas gracias. Wow. Gracias, José. Muchas gracias. Muy buena la convocatoria. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Josefa. Felicidades. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Todos. Excelente encuentro. Muchas gracias. Muy buena la charla. Muchas gracias. Josefa. Gracias. Muchas gracias.